las herramientas que nos han dado para conocer a Dios. ¿Cuáles son? Siempre nos han dicho que la manera de conocer a Dios, ¿verdad? Es cuando Dios tiene ciertas manifestaciones en tu vida. Por ejemplo, las personas dicen, oh, yo conozco a Dios porque a mí se me eriza la piel cuando estoy llorando. Yo conozco a Dios porque siento fuego. Yo conozco a Dios porque hablo en lengua. Yo conozco a Dios porque profetizo o doy una palabra profética. Yo conozco a Dios por X o por Y motivo. Pues yo te tengo noticias a ti y yo sé que voy a matar una vaca sagrada que la religión nos impuso, nos incrustó muy fuertemente en el pensamiento, en el alma, en la mente, ¿verdad? Y es la siguiente. Mira, la Biblia dice que a Dios nadie la ha visto jamás y que Él habita en luz inaccesible. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos decir que conozcamos a ese ser supremo que es el principio y el fin? Que la Biblia dice que nadie la ha visto jamás, que habita en luz inaccesible. ¿Cómo es posible que nosotros podamos conocer a ese Dios que Salomón lo describe y dice que su gloria llenó toda la casa y que él creía que haciéndole esa casa a Dios, ¿verdad? Que Dios iba a habitar en ella, pero se dio cuenta cuando él edificó la casa del Señor que no era como él creía, que los cielos de los cielos no lo podían contener, mucho menos esa estructura, esa casa que él le había hecho. Y mira que la casa que Salomón le había hecho era grande, ¿eh? Entonces, realmente, ¿qué es lo que nos han querido decir cuando nos han enseñado o inculcado, verdad? Que conozcamos a Dios. ¿Cómo realmente se conoce a Dios? La única manera que yo descubrí de conocer a Dios fue a través de la palabra. No lo conocí a través de la palabra de una manera religiosamente. ¿Por qué? Cuando hablamos de una manera religiosa, nosotros queremos decirle a Dios, recordemos que la Biblia no tiene interpretación personal. Recordemos que la Biblia tiene 4 niveles de interpretación y el último es el más importante, que es el conocido nivel Sot, que es de lo que tú lees, extraer lo secreto, lo oculto que está ahí. La Biblia está completamente codificada y la manera de descodificarla personalmente es leyendo, estudiando. ¿Por qué es tan importante los estudios bíblicos, las enseñanzas? Porque ese es el único camino para tú conocer a Dios. A Dios no se conoce porque Él se te manifieste. ¿Por qué? Porque el día que estés pasando por procesos y por momentos difíciles, tú no vas a saber, no vas a tener fundamento y no vas a saber cuál es su manera de actuar, cuál es el pensamiento de Él hacia ti. Amén. No vas a comprender si Él está o no está contigo en medio de esos momentos difíciles. El fundamento se hace a través de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. ¿Y quién es la palabra? La roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Entonces, por eso nosotros no podemos edificar encima de señales y prodigios o que yo vi a Dios sanarme una vez. Yo te aseguro a ti que en medio del momento difícil que tú puedas estar atravesando, a ti se te va a olvidar en ese momento que Dios te sanó una vez. No va a ser suficiente o que yo vi un rayo que descendía del cielo o que yo vi en las nubes que se formaba un león. Eso no va a ser suficiente. Hay personas que han visto el infierno físicamente y aún así se han apartado de Dios y aún así no ha habido un cambio en su vida. Entonces, por experiencia y porque lo he tratado por personas, tengo para decirte que la manera de conocer a Dios no es exactamente porque Él se te
se te manifieste a través de señales, milagros o prodigios, porque cuando la mente se te bloquee, el entendimiento se te nuble o venga una venda mágica sobre ti, en ese momento tú no te vas a acordar de estas cosas. Lo único que sostuvo a David en medio de su proceso era que cuando él estaba atrás con las ovejas, él componía salmos. Los historiadores creen que el Salmo 23, David lo compuso, lo creó y lo escribió cuando él estaba con las ovejas. No todos los salmos que aparecen en la Biblia, David los escribió luego que mató el gigante o luego que fue rey. No, mis amados. Muchos de los salmos que hay escrito, David lo escribió cuando él no sabía ni que iba a ser rey. Su fundamento era la palabra del Señor. Su fundamento estaba sobre la roca que es Cristo a través de la palabra de los salmos, ¿verdad? Que él escribía. Entonces tengo para decirte que lo que te va a hacer soportar a ti el día malo, lo que te va a hacer es conocer a Dios, intimar con él, es comerte el rollo, abrirlo. Y tengo para decirte, no de manera religiosa, y quizás tú te preguntes del otro lado, ¿qué quiere decir la pastora con no de manera religiosa? Te lo voy a tratar de simplificar de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Que religiosamente nos han enseñado en los institutos, ¿verdad? Esta posición firme, ¿verdad? Como si fuera algo bueno, de decir, la palabra se cumple, todo lo que dice, lo que ahí está, ahí se cumple. Y yo tengo para rápidamente desmantelar, ¿verdad? Y dejar sin argumento tal doctrina que nos han enseñado a nosotros. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Nosotros hemos estudiado, y si tú no lo has visto, yo tengo esa enseñanza aquí en mi canal de YouTube, donde dice que las respuestas de Dios son transitorias. No sé si lo tengo con ese tema, pero tengo una enseñanza acerca de esto, del por qué las respuestas de Dios son transitorias. Mira, Dios nos creó a todos, pero no todos somos hijos. Todos somos creación, pero no todos somos hijos. Cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, comienza un trabajo de parte del Espíritu Santo. Ahora, Dios tiene una manera de tratar con cada hijo. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo y es el siguiente. Aquí hay personas, y para las que no tienen hijo todavía, pues voy a tratar de explicártelo de esta manera. Hay personas que tienen más de un hijo y yo te aseguro, como yo que tengo dos, que mi manera de tratar con mis hijos no es igual con los dos. ¿Mm? Entonces, como los he aprendido a conocer, yo sé que de la manera que le hablo a uno no le puedo hablar a otro, de la manera que le regaño a uno no le puedo regañar al otro, porque tienen caracteres diferentes, tienen sensibilidades diferentes y capacidades diferentes. Entonces, Dios que te creó, que te conoce, que el salmista dice que no está la palabra en tu boca aún, y Dios sabe ya lo que tú vas a decir. Entonces, Dios sabe la manera como puede y tiene que tratar contigo porque Él te creó, Él te hizo. Entonces, cuando tú te pones en ese plan religioso y tú dices, no, a mí me enseñaron que todo lo que dice la Biblia tengo que hacerlo así como es, entonces yo te diría a ti que en varias ocasiones en la Biblia Dios traía una respuesta distinta dependiendo con el patriarca que iba a tratar, dependiendo con el hijo que iba a tratar, dependiendo con la persona que él iba a tratar, él tenía una respuesta distinta. Entonces, si nosotros nos ponemos en ese plan religioso de que la Biblia hay que cumplirla tal y como dice ahí, todo el mundo lo tiene que hacer tal y como dice ahí, entonces vamos a hacer algo. Como el Antiguo Testamento no está abolido, porque el mismo Cristo lo dijo, entonces, ¿cómo vamos a hacer con esas respuestas transitorias dependiendo la asignación y el propósito en el contexto que cada hijo y cada hija de Dios o patriarca o siervo estaba viviendo en determinado momento? ¿Cómo vamos a hacer? Te pongo simple ejemplo para entrar al mensaje de hoy. ¿Cómo vamos a hacer cuando en el Antiguo Testamento
el Señor le dice a Moisés, cuando estaban en el desierto y estaban muriendo las personas, ya había una ley en ellos que decía que ellos no podían hacer idolatría. Y nosotros sabemos que en ese tiempo a lo que más se referían con la idolatría era a una estructura hecha de mano de hombre, de madera, hecha, tallada con mano de hombre. Resulta que se da una situación en el campamento. Entonces, el mismo Dios que había puesto esta ley, ¿verdad? Es el mismo Dios que le dice a Moisés, al líder que estaba liderando a 2 millones de personas, le dice, ¿sabe qué? Vengo de orar a Dios y Dios me dice, pareciera algo contradictorio a lo que ya Dios había dicho y establecido anteriormente. Dios me dice que voy a levantar una serpiente, que haga una serpiente en el desierto y la levante. Y todo el que mire la serpiente, yo no voy a orar por ustedes, es una dirección, es una directriz de parte del Señor, es una estrategia de parte del Señor. Todo el que mire la serpiente va a ser sanado. Históricamente hay registros, mis amados, los historiadores dicen que muchas personas no quisieron hacerle caso a Moisés porque estaban confundidos y Dios no es un Dios de confusión. Cuando tú sientas confusión, te aseguro que viene de tu concupiscencia, que es la naturaleza caída, y de ahí Satanás toma ventaja porque él sabe la naturaleza caída que habita dentro de ti, donde mismo está el propósito y la divinidad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oye, Dios dice que esta serpiente, si ustedes la miran, los va a sanar. Y resulta que las personas no le cuadró lo que Dios estaba diciendo y quisieron opinar por Dios y dijeron, no, imposible que Dios diga eso porque él había dicho anteriormente que esto era idolatría. Entonces confundieron, ¿verdad? La respuesta transitoria que Dios estaba dando y muchos murieron y los que miraron fueron sanados. Cuando se terminó ese plazo de tiempo, el Señor le dice a Moisés, derríbame esa serpiente y que a nadie se le ocurra hacer una serpiente en su tienda, en su carpa, porque ahí le va a ser tomado como idolatría. Usted ve, entonces fue una respuesta transitoria para un momento específico. Ahora, también vemos a Miriam, a María, ¿verdad? Cuando está en el campamento, también existía lo que Dios había establecido, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Habían leyes y se me escapa ahora la otra palabra, lo que Dios había establecido y entre eso estaba que el pueblo de Israel no se podía mezclar con nadie de afuera. Resulta que Moisés se mete con una mujer cusita, que es una mujer etiopía, ¿verdad? Que es lo que se conoce como el primer acto de racismo en la Biblia. Como a Miriam no le pareció, ¿qué fue lo que le pasó? Usted conoce la historia. Cuando ella opinó, porque ella se estaba basando en lo que ya estaba establecido por parte de Dios, y cuando ella fue a opinar, le vino una lepra. Había un propósito de parte de Dios, y por eso era que Dios le estaba permitiendo a Moisés, amén, que él sí podía estar con la mujer cusita. Lo mismo pasa con Rahab, la prostituta. Ellos no se podían mezclar con personas de otras naciones, pero en ese momento en específico, esa mujer, ¿verdad? Tuvo un acto de fe, guardó a los espías, ¿ah? Y esa mujer se cree que tenía hasta un burdel de prostitución. Guardó a los espías y Dios honró su fe. Y de ella viene la genealogía de Jesús, de ella y de Ruth, que eran mujeres, una de Egipto, una de Jericó y la otra, ¿verdad? Que venía la otra era moabita. Entonces, ve cómo nosotros no podemos decir, entonces, si tú quieres cumplir la Biblia tal y como está, hay tantas historias, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios mató a 2 personas en Hechos 5 porque se robaron el diezmo. Entonces, ¿cuántas personas hay en día hoy que no le dan el diezmo a Dios, que no cumple con ese mandamiento y Dios no los ha matado? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hizo el profeta respetado Osea.
que fue a un prostíbulo, se casó con una prostituta, tuvo hijos con ella, después la prostituta casada con él se vuelve a ir al prostíbulo y Dios le dice, vuelve a buscarla, vuelve a traer de nuevo, porque había un mensaje a la nación de Israel completa a través de esa acción física matrimonial que el profeta estaba haciendo, obedeciendo a Dios. ¿Ok? Usted se imagina un profeta respetado entrando a un prostíbulo y casándose con una prostituta. Y después ya vuelve a caer en lo mismo y Dios le dice, ve y vuélvela a buscar. Nosotros sabemos que la Biblia habla que Dios ha sido un esposo para Israel y Dios le quería dar un mensaje de cómo ellos se prostituían y iban detrás de dioses ajenos de las naciones vecinas. Entonces Dios se lo quería mostrar de una manera física a través del profeta, yendo a un prostíbulo que representaba esa mujer prostituta Israel y el profeta a Dios, y cómo Dios los veía a ellos, ¿verdad? Prostituirse con las naciones vecinas, ir detrás de los dioses ajenos de ellos, a pesar de que ellos tenían el Dios máximo, el Dios viviente, y cómo Dios iba y los sacaba de ese prostíbulo, los limpiaba, los perdonaba, los santificaba y renovaba el pacto con ellos. Entonces Dios usó una estrategia con un profeta respetado para poder darle un mensaje a su pueblo. Y como esto, mis amados, hay muchas historias en la Biblia que avalan esto que yo te estoy diciendo hoy a ti. Por ejemplo, cuando Pablo dice, la mujer, cállese. Y si tiene alguna pregunta, que el marido le responda en la casa. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Fue una respuesta transitoria en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de Pablo, cuando Pablo está dando esta palabra de parte del Señor, los hombres le eran permitido tener 3 y 4 esposas. Ahora ve tú y ten 3 y 4 esposas, o sea, ten 2, y ya Dios te va a ver como un adúltero. ¿Ok? Entonces, la respuesta que Pablo está dando de parte de Dios era una respuesta transitoria para ese momento específico. Y por último, para poder entrar, ¿verdad? En el mensaje, usted ve a Dios decirle a Moisés en la misma roca, ahora golpea la roca, ¡boom! La golpeó, le salió agua. Pero más adelante, el pueblo se vuelve a encontrar en la situación de sed y ahora Dios le dice a Moisés, ahora háblale a la roca. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? La golpeó. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces no tenemos sensibilidad cuando nos encontramos bajo presión y creemos que la misma manera que Dios actuó ayer, que Dios nos proveyó ayer, que Dios nos sanó ayer, que Dios nos restituyó ayer, que Dios nos dirigió ayer, es la misma manera que Dios lo va a hacer ahora. En una ocasión Dios le dice a Josafat, vete y párate en el valle y solamente tú cantando con el pueblo, yo le voy a dar la victoria. Pero más adelante, el Señor le dice a Josafat, ahora vas a coger la espada y vas a ir a cortar cabeza, vas a ir a pelear. ¿Se ve? Entonces, la Biblia está llena de historias, de respuestas transitorias, dependiendo con la persona que Dios iba a tratar y en el momento que lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque con una sola persona Dios trató de diferentes maneras. Entonces tú no puedes encapsular a Dios. Tú no puedes conceptualizar a Dios. Y creer o sacar un análisis de cómo es que Dios te va a resolver los asuntos o cómo es que Dios te va a responder, porque Dios te hace recordar las historias pasadas, los testimonios pasados y te dice, mira cómo yo te libré aquí, mira cómo te sané aquí, mira cómo te proveí aquí, mira cómo te abrí esta puerta. Pero eso no quiere decir que ahora tú te encuentres en otro conflicto, en otro proceso de tu vida y que Dios vaya a actuar de la misma manera. Entonces, ¿por qué vienen tantas frustraciones? ¿Por qué vienen tantos desánimos? ¿Por qué vienen tantos doble ánimo en la persona? ¿Por qué? Porque la persona se hace un análisis, saca una conjetura de cómo Dios lo va a hacer y lo espera. Y al no ver el resultado que está esperando, ¿qué fue lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Viene la decepción en la fe.
Viene la decepción en la fe. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo a partir de hoy? ¿Cómo yo conozco cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para mí? Aquí, leyendo. Un día Dios te va a decir, haz lo que hizo Josué, ve por aquí. Pero otro día te va a decir, no, te va a tocar un proceso así como los 3 hebreos que va a ser metido en el horno de fuego. Un día vas a ganar una victoria dándole 6 vueltas y a la séptima van a caer las murallas. Otro día el Señor va a permitir que te metan en el horno de fuego y que lo calienten 7 veces más. Que tú digas, de ahí no sale vivo ni un mosquito. ¿Mm? Entonces, ni un mosquito se escapa de ahí. ¿Ah? Entonces, mis amados, no es la misma respuesta para cada situación, proceso, temporada que nosotros estamos enfrentando. Y hay que buscar ese conocimiento, esa respuesta exacta. No, porque Dios lo hizo con fulana de tal, de esta manera, lo va a hacer conmigo así. No. Pero si tenemos el mismo proceso, tienen el mismo proceso. Pero cada alma tiene un camino. Cada alma tiene un camino y el que Dios te haya dado una palabra de confirmación a ti que voy a hacer esto contigo, aunque tú hayas tenido un proceso igual que el de otra persona y Dios lo haya hecho de cierta manera con esa persona, no quiere decir, no te asegura a ti, no te certifica que Dios lo vaya a hacer de la misma manera. ¿Mm? Hay personas que han creído en la palabra de sanidad de su hijo y Dios se lo ha sanado en semanas, en meses, hasta en un día. Hay otras que el proceso que lleva esa alma, porque cada alma tiene un camino, ha sido de años. ¿Ve? Y entonces ahí donde viene la comparación, la decepción a Dios. Pero Dios, tú me diste la palabra el mismo día que le diste a fulanito y a ella sí ya se lo entregaste, pero a mí todavía no. Es que el trabajo que lleva tu alma, ¿m? Dependiendo la asignación que tú hayas venido a cumplir aquí, no es el mismo que la de fulanito o la de menganito. Entonces, cuando tú no estás afirmado, cuando no tienes este fundamento y no tienes una enseñanza adecuada, entonces van a venir este tipo de golpetazos en la fe, este tipo de decepciones, este tipo de doble ánimo. Dios es responsable de ti siempre y cuando tú le permitas a Él obrar contigo en la manera que ya Él tiene escrito cómo va a obrar contigo. Tú no ves a ningún hombre de la Biblia repetir un proceso. El proceso de Moisés no fue igual que el proceso de Josué. El proceso de Eliseo no fue igual que el proceso de Elías. El proceso de Timoteo no fue igual que el proceso de Pablo. El proceso de los discípulos que caminaron con Jesús no fue igual que el proceso de Pablo que no caminó con Jesús antes de ser crucificado. Mis amados, es hora de despertar. Por eso Pablo decía, yo temo que la serpiente a ustedes la engañen, así como engañó a Eva con su sutileza, con su mentira, porque el enemigo es padre de mentira y es homicidia desde el principio y te monta una película basada en la concupiscencia que ya él sabe que tú tienes, en la quizás falta de identidad o toma ventaja del proceso que tú puedas estar atravesando en Dios. Quiero que pongas la mano en tu corazón en esta hora y dile, Padre, yo sé que tú estás aquí. Sé que me has puesto este fundamento, esta escalera, para que yo haya podido trascender en este momento. Señor, en los próximos minutos yo quiero escucharte. Quiero poner por obra cada palabra de vida que tú tienes para hablar a mi corazón, a mi alma, a mi mente. Dile, aquí estoy. Habla mi vida que tu hija y que tu hijo escuchan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Usted pudo ver en él
título, ¿verdad? El entrenamiento o entrenamiento en medio del proceso. Qué importantes son los procesos en nuestra vida. Aunque no nos gustes, señores, humanamente, terrenalmente, desde que nosotros nacemos, abrimos los ojos aquí en la tierra, entramos a este mundo a través del vientre de nuestra madre. Cuando nosotros nacemos aquí, señores, el ser humano está compuesto por eventos que son procesos, por estaciones, como dice la Biblia, que Dios puso estaciones para conocer los tiempos, pues el ser humano, tú y yo, estamos compuestos por eventos, por procesos que vamos a atravesar en nuestra vida. Y eso lo podemos ver desde el primer instante que el bebé nace. ¿Verdad que sí? Cuando el bebé nace, tiene un procedimiento de aprender. ¿Cuántos bebés que le ponen aquí, verdad, en el pecho de la mamá y ese muchachito está así, todo rabioso porque no sabe mamar, porque no sabe chupar, no sabe, es nuevo para él? Pero Dios lo creó así, lo hizo todo perfecto, hizo que la mamá a través de este medio pudiera alimentarlo, ¿verdad que sí? Y usted ve que el niño y la mamá se frustra porque si no le sale la leche y el niño tiene hambre y el niño no sabe cómo agarrar el pezón, no sabe cómo chupar. Todo es nuevo para él. Entonces, desde el primer día que le ponen aquí al bebé a la mamá, el niño comenzó su primer proceso terrenal. Tiene que aprender a mamar, tiene que aprender a llorar. Él no lloraba dentro del vientre. Si él tenía hambre, había un cordón umbilical que le pasaba todo lo que él necesitaba. ¿Usted está entendiendo lo que Dios le está hablando? ¿Mm? Pero cuando nace, ya no está ese cordón umbilical. Ahora tiene que aprender a succionar con la boca, tiene que aprender a agarrarse. Ahora tiene que aprender a llorar cuando se hizo popó, cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando le duele algo. Y el llanto es un medio de comunicación que tiene con la madre y la madre tiene que descubrir, amén, qué es lo que le está pasando al bebé. Entonces, un proceso para los dos. Oh, está llorando, déjame ver, tiene hambre. No, pero ya mamó la teta ya. Ok, déjame ver si se hizo popó. No, está limpio el pañal. ¿Será que le duele algo? ¿Pero qué le duele? ¿Ve? Entonces, un proceso de aprendizaje, tanto para el bebé que no puede hablar, como para la mamá que no puede recibir una respuesta, que el bebé le diga, me duele aquí, tengo hambre, me hice popó. No hay tal comunicación. Es un proceso de aprendizaje. Una vez que el bebé haya terminado ese proceso, después viene el próximo proceso donde el bebé empieza a voltearse, donde el bebé empieza a gatear, donde el bebé empieza a bucear algunas palabras, donde ya empieza a comer purecito, después que aprendió a gatear, entonces tiene que aprender a caminar, después que aprenda a caminar, entonces aprenda a correr, después empieza esas etapas de la escuela. ¿Usted ve? Todos son procesos en diferentes etapas de su vida. ¿Qué habló el Señor a Nicodemo en el libro de Juan 4? Le dijo Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tú necesitas nacer del espíritu. Entonces, ¿qué significa nacer del espíritu? Cuando usted nace del espíritu en Dios, usted comenzó como cuando era un bebé en lo terrenal. ¿Usted ve? Entonces, usted no le puede tener ese espíritu solitario. Usted tiene una mamá o un papá que van a estar ahí terrenalmente hablando, porque la Biblia lo dice en el libro de Lucas 1. Dice que Juan venía al mundo para prepararle el camino del Señor y que él haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres para que pudieran conectar nuevamente con Dios.
En el tiempo de Juan, Juan hizo su trabajo. Jesús vino y hizo lo que tenía que hacer. Ahora en este tiempo es el trabajo de esos pastores, de esos líderes, con esos bebés espiritual que están naciendo, ¿verdad? Entrenándolos, educándolos, formándolos, capacitándolos para que después, cuando ellos hayan crecido, puedan educar, formar y disciplinar a otros, dado lo que ya ellos recibieron. ¿Se ve? Por eso es que cuando nosotros tenemos un bebé, el bebé crece y después va a tener su familia. ¿Usted ve? Entonces, cuando usted crezca, usted va a poder hacer su asignación, su propósito, su destino profético, nunca desconectándose de su mamá, porque usted ve que un hijo se va de la casa, se casa, tiene hijos, pero nunca se desconecta de su mamá. Así mismo funciona en el mundo espiritual. Los padres espirituales siempre se honran, las autoridades siempre se honran. Y aunque tú comiences en tu asignación, en tu destino profético, ¿verdad? Y tú comiences a manifestar aquello por lo que Dios te ha preparado, nunca tú te vas a desconectar, ¿verdad? De esa persona, de esa mamá, de esa mentora, de esa pastora que estuvo, ¿verdad? Ahí contigo. Esa es la familia de la fe. Ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros estamos compuestos por estos eventos, igual que un bebé. Uno necesita de la mamá y del papá, igual que cuando va creciendo, necesita. Pablo dice en Primera de Corintios, dice, ustedes podrán tener muchos ayos. Ayos significa maestros. Ustedes podrán tener muchos ayos, pero Padre solamente hay uno. Y yo los he engendrado a ustedes por medio de la palabra. Usted ve. Pablo no dice que los engendró. Pablo incluso dice más adelante, por ustedes he tenido que volver a pasar dolores de parto. Los he tenido que volver a parir porque debiendo ser ya maestros, todavía necesitan de leche espiritual. Entonces, todo esto es una ingeniería espiritual. Es un trabajo que tiene la responsabilidad un pastor, un mentor, una madre espiritual, un apóstol, un obispo, como tú le quieras llamar, contigo. Por eso, cada oveja tiene su redil. Y usted tiene que tener ese entendimiento por parte de Dios. ¿Cuál es mi redil? Si yo estoy en un lugar estéril, como tantas personas me han escrito y me han dicho, en mi iglesia no creen esto, en mi iglesia no me enseñan aquí, en mi iglesia no me enseñan allá. Entonces tú tienes que entender y decir, ok, yo respeto las congregaciones, respeto lo que tenga que respetar, pero yo tengo que crecer, yo tengo que conectarme a un árbol en el que Dios me conecte con ese árbol donde yo pueda dar frutos, frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los verdaderos frutos de arrepentimiento, mis amados? Un cambio de mentalidad. Y cuando hay un cambio de mentalidad, empiezas a conocer la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para ti. Empiezas a madurar, a crecer, a que te formen el carácter, a que te disciplinen. Cuando hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de acciones. Tú quieres ver a una persona que de verdad hubo un arrepentimiento, sus acciones comienzan a cambiar completamente. Ese es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento no es andar yo arrepintiéndome porque pequé, porque hice esto. No, el verdadero arrepentimiento tiene que ver con un cambio de acción. Y cuando yo cambio mis acciones, con un cambio de mentalidad, y cuando yo cambio mi mentalidad, yo cambio mis acciones. Y ahí es donde tú ves a una palabra, a una mujer o a un hombre, una hija, un hijo de Dios que realmente han vuelto a nacer, pero esta vez en el espíritu, no en la carne. Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Espíritu es. Entonces, dependiendo la asignación que tú tengas aquí en la tierra, así va a ser el proceso.
que Dios va a tratar contigo. Quiero dejarte esto en tu espíritu. Te bendigo mucho, Jacqueline. Dios te bendiga mucho, mija. Gracias por tu ofrenda. Usted sabe que aquí tenemos un chat que usted puede ofrendar si así lo desea. Mire esto, el entrenamiento que tiene que tener nuestra alma a través de los procesos. Escuche esto, Abraham tuvo que tener un entrenamiento en la promesa que Dios, lo que Dios le entregó, lo que Dios le prometió. Abraham tuvo que tener un entrenamiento para que después, cuando Dios lo probara con esta promesa, él pudiera actuar de una manera correcta. Su corazón había sido circuncidado a través del proceso de la espera que él tuvo para tener ese hijo. ¿Te imaginas a Dios? Óyeme, Abraham, mi amigo, tú sabes, Abraham, fíjate que mañana Sara va a salir embarazada y ya yo te prometí esto y te lo entrego mañana. ¿Dónde estuvo el entrenamiento de Abraham? ¿Dónde estuvo la espera que produce paciencia y que te hace echar raíces profundas en la fe? ¿Dónde? En los años que él creyó en la promesa. Y aunque hubieron sus cosas por el camino, todo lo hacemos. El tipo le fue contado por justicia, dice en el libro de los Hebreos. Y a Abraham le fue contado por justicia. Y para que Dios diga que un hombre que en un momento determinado mintió, que un hombre que en un momento determinado le dijo a Dios, tú me has dicho de la promesa, pero yo no veo hijo por ningún lado. ¿Será que mi criado es el que me va a heredar? Que un hombre que en otro momento hizo caso a su mujer y se fue a acostar con Agar, la criada, y usted ya se conoce la historia, cómo tuvieron a Ismael, sabiendo que esa no era la promesa. Mira cuántos errores cometió por su camino. ¿Ah? Como ser humano lo hizo, fue arrastrado de su concupiscencia y cometió ciertos errores. Pero eso no anuló la promesa de Dios. Y todos estos errores lo formaron a él, le formaron el carácter. Él fue procesado en todos estos procesos, en todos estos eventos que él tuvo que atravesar. Finalmente, cuando Dios le da el hijo, ¿qué es lo que pasa? 13 años, 12 años después, ¿qué fue lo que hizo Dios? Abraham, dame el hijo que tú amas. Entonces tú podrás decir, pero ven acá, si Abraham no está procesado, si Abraham no en ese tiempo de espera, que la espera produce paciencia y la paciencia produce fe y te afirma. Si Abraham no hubiera conocido a Dios por medio de ese proceso de espera, cuando Dios le pida al hijo, le dice, tú eres bipolar, que el Señor te reprenda. A mí no me está hablando Dios. Como el mismo Dios que me da la promesa, que me dice que de él van a salir todas las naciones de la tierra, ahora me está diciendo que le entregue el hijo. Ah, no, ese no es Dios que me está hablando, ese es el diablo. Y reprendo al diablo con todo su ejército. Pero tú no oyes a Abraham decir, tú eres bipolar, Dios. Tú no oyes a Abraham decir, reprendo al diablo. No, 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 no. Él dijo, perfecto, tú quieras al hijo, yo te lo voy a dar en sacrificio. ¿Qué ves? Tenía la capacidad de entender que era una prueba de parte de Dios, y aunque no tenía la seguridad cómo iba a terminar esa prueba, actuó dado la formación por el proceso que él había atravesado, por los errores que había cometido. Él había aprendido la lección y había entendido que aunque no entendía en la carne por qué Dios le estaba pidiendo el hijo, se lo iba a dar. Aunque Dios le había dicho, en ese muchachito es en que van a salir todas las naciones de la tierra. Parece ilógico. Hay cosas que Dios te va a pedir. Hay cosas que Dios va a hacer que van a parecer locas, ilógicas. Te vas a enojar con Dios si no te comes el rollo. Te vas a enojar con él. Dios te va a decir hoy, vamos a hacer esto, y mañana de pronto tú vas a ver como que Dios se volvió bipolar. No, es que hay algo escondido detrás de esa prueba, detrás de ese proceso. Vas a ver como Abraham, te voy a bendecir, riquísimo. Y lo próximo que Dios vio, y lo próximo que Abraham vio fue una hambruna. Oh, pero si Dios, tú te me apareciste ayer y me dijiste que me ibas a entregar todo, que yo era riquísimo, bla, bla, bla. Y lo próximo al otro día, el tipo enfrentando una hambruna. Pero Señor, ¿será que fue el diablo que me habló? Y entonces esto es lo que pasa en las religiones. La gente vive confundida. Fue Dios que me habló, fue el diablo. Porque ayer Dios me dijo una cosa, o hace meses atrás Dios me dijo una cosa, pero ahora estoy viendo todo lo contrario a lo que Dios me dijo.
Ah, no, 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 espérate que voy a reprender al diablo. A veces estás reprendiendo al diablo y resulta que es a Dios al que tú estás reprendiendo y no al diablo, porque eso es un proceso, una prueba de parte de Dios. ¿Te ve? Entonces, ¿cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo entender cuando es una prueba, cuando es un proceso? Leyendo, leyendo, comiéndome el rollo. Si no me como ese rollo, seré presa tan fácil para el enemigo como tú no tienes una idea. Y por eso hay un desbalance total en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia son mucha espuma y poco chocolate. Para que tú me puedas entender. Te lo digo en idioma cubano. Mucho emocionalismo, muchas palabras dadas a la gente, pero no hay fundamento. No se le prepara el carácter a la persona. No se le dice que Dios le va a procesar. No se le enseña que hoy Dios te puede estar dando una promesa y que mañana te puede estar probando con esa misma promesa y te puede estar diciendo, dame tu Isaac. No se le enseña también que Eliseo se presentó, donde Dios manda a un profeta, mis amados, a que vaya al rey de Israel y le dice, tú te imaginas que Dios te manda un profeta a tu casa y te diga, prepárate que te vas a morir ya. Y tú, ¿cómo? ¿Cómo que me va a morir? Sí, dice Dios que te prepare, que te va a morir. Y dice que cuando el profeta dio la vuelta y andaba por el patio del palacio, dice que este rey oró a Dios con humildad y dice que Dios cambió en ese momento. Era una prueba para este rey. ¿Te imaginas si este rey se pone, pero Señor, pero todos los años que te mira, tú tuve con altivez, pero Señor, ¿qué te está pasando? ¿Por qué me quieres quitar la vida? Ha sido un momento a otro. No, él oró con humildad y dice que el Señor lo escuchó. No había terminado Eliseo de salir del patio del rey y ya Dios le estaba hablando a Eliseo y le estaba diciendo, devuélvete y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Entonces, en este mundo fragmentado que tú y yo vivimos, de emociones, de limitaciones, de bueno, malo, justo, injusto, tamaños, colores, en este mundo te pudiera parecer que Dios es bipolar. Yo leí una vez una tesis acerca de, no me recuerdo quién fue, pero leí una vez un poquito de una tesis de un hombre que decía esto, hace unos años atrás, decía el Dios bipolar cuando Dios hace cosas que no tienen sentido. Señores, yo le voy a decir a usted una cosa. Yo le voy a decir a usted una cosa. Cuando usted busca geográficamente, usted va a ver que habían otros caminos que Dios llevara a los hebreos. No tiene sentido. ¿Por qué habiendo tantas salidas? ¿Por qué Dios nos metió por esta salida donde solamente teníamos el mar enfrente y todo el ejército del enemigo atrás? ¿Por qué? Porque había un propósito mayor. Dios quería que ellos vieran una señal que los iba a marcar a ellos. Ellos no conocían a Dios. Ellos habían oído hablar de él. Ellos sabían que había una promesa sobre ellos. Y así viven miles de cristianos en la iglesia con promesas sobre ellos, pero ni tan siquiera conocen cómo trabaja el Dios de esa promesa. Dios me dio esta palabra, Dios me dio esta promesa. Ah, en serio. ¿Y tú sabes cómo Dios va a hacer que tú paras esa promesa? Hello, welcome, bienvenido al certificado del desierto. Ese es el diploma más grande que tú vas a tener, probado para ser aprobado por Dios. Ah, no, pero no te enseñan eso. Uy, sí, Dios te va a dar esto. Uy, sí, Dios te va a dar lo otro. Uy, sí, bla, 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 bla. Está bien, Dios te lo va a dar. Pero el tema es que lo que el profeta quizá no sepa o el pastor no sepa es cómo es que Dios va a hacer que eso que te acaba de prometer llegue a ti. Ahí es donde entra el cruce. Y la gente dice, no, pero Dios me dijo, pero ¿cómo es posible? Y que, sí, Dios te dijo, pero en la manera que Él lo va a hacer, esa sí no te la va a decir. Porque si Dios te la dice, tú te espantas, mijo, tú te echas a correr. Tú dices, ¿qué? Si Dios te muestra los procesitos que tú tienes que pasar, tú le dices, olvídate, Señor, búscate a otro. Yo creo que en el mundo me quedo bien. Entonces, para evitar este tipo de frustraciones, mis amados,
Para poder mantenerse firme hay que conocer a Dios. Por eso es que usted me ve enseñar tanto, porque la enseñanza es el fundamento, la palabra es Cristo. Si no te edifico, si no empiezas a construir sobre todo lo que se te enseña, cualquier vientecito te va a volar, te va a frustrar, te va a sacar por el techo. Debemos aprender nosotros a conocer y entender que no es que el profeta se esté equivocando, no es que el profeta te esté diciendo, no, Dios te da esta palabra y que no la va a cumplir, Dios la va a cumplir. La gente podrán decir, ¿qué, qué pérdida de tiempo? Le voy a decir una cosa a usted. José sabía, si José no pasaba por la cárcel y no aprendía el idioma, ¿cómo iba a ir a gobernar en Egipto si no aprendía el idioma que se hablaba en Egipto? Si José no era capaz de ser fiel con lo de Potifar, sabiendo que eso no era de él, y no hubiera puesto todo el empeño para hacer prosperar a Potifar, no porque se lo mereciera, sino porque era parte de su asignación, porque Dios lo estaba entrenando. ¿Usted cree que Dios le iba a entregar Egipto completo? No lo iba a hacer. Si no era capaz, mis amados, de pasar por este entrenamiento, si no era capaz de pasar por este entrenamiento, mis amados, entonces José no hubiera aprendido el idioma, los dialectos en Egipto. Entonces José no hubiera aprendido cómo era que se manejaban ¿eh? las finanzas ahí. Todo era un entrenamiento para después él poder manejar lo grande del faraón que le iba a ser pasado a él. Moisés, mis amados, ¿por qué estuvo 40 años? Yo no me voy con la teología esa de que, con la teoría, perdón, de que no, si Moisés hubiera ido al desierto, a tal lugar, la zarza se le hubiera aparecido antes. En serio, ¿tú crees de verdad que en Dios hay error? ¿Que en Dios hay coincidencia? No. Hello, no. Moisés tenía que estar 40 años en el desierto. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú has ido alguna vez al desierto? O mínimo lo has visto por el YouTube, por el Netflix. Moisés iba a sacar a 2 millones de personas. ¿Cómo rayo Moisés iba a sacar a 2 millones de personas si primero no fue entrenado en ese desierto por el que él iba a sacar a esos 2 millones de personas? Oye, Moisés sabía hasta la serpiente que iba a pasar por ahí, por ese caminito que él iba a coger. Él sabía el nombre de la serpiente. Él sabía todo. ¿Por qué? Porque fue entrenado en ese mismo desierto 40 años. Y luego de 40 años de entrenamiento, entonces pudo sacar y hacer recorrer a 2 millones de personas por ese desierto porque se lo conocía como la palma de su mano. ¿Usted ve? Usted ve que nada es porque sí. ¿Qué diremos de Josué? Quiero dejarte con este último ejemplo. ¿Usted cree? Hay tantos ejemplos, pero bueno, por ejemplo, del que tanto hablamos, ¿verdad? De David. Si David no hubiera tenido ese amor por las ovejas, que por una oveja David peleaba con osos y leones, ¿usted cree que él podría llegar a ser rey y preocuparse por el bienestar del país? La Biblia dice, si en lo poco me fuiste fiel, Dios constantemente te va probando el corazón cuando Él te pone los escenarios. Lo que la gente quiere que Dios le diga, oh, fulanita de tal, fíjate que te voy a poner un escenario mañana donde voy a probar tu corazón. No, los textos de Dios vienen de sorpresa. Él te prepara los escenarios y Él te está mirando a ver cómo tú vas a actuar. ¿Me hago entender? Entonces, todo el entrenamiento que David tuvo con las ovejas de su papá y cómo el tipo peleaba con oso y leones por una oveja que un león o que un oso quería devorarle.
Dios lo estaba viendo, Dios lo estaba premiando y dijo, ciertamente con este hombre no me equivoqué. Él va a ser el próximo rey de Israel, porque si el tipo se faja con oso y con león y no le tiene miedo por una oveja, así va a cuidar mi pueblo cuando sea rey. Va a ser un buen rey, va a ser un rey que va a ver por el bienestar de las personas, de mis hijos, de aquellos que yo ponga en sus manos. Y David era un buen rey. Usted no puede ahora clasificar a David o crucificarlo porque David haya pecado, porque cada uno de nosotros pecamos porque de nuestra propia concupiscencia somos arrastrados. El tipo pecó como tú has pecado, como yo he pecado, pero había algo que Dios siempre lo miraba y es que tenía el corazón con forma de Dios, que él sabía arrepentirse, él sabía reconocer el error que había cometido y por eso, aunque sufría sus ciertas consecuencias, Dios lo volvía a levantar y nadie le podía hacer frente y siempre Dios le daba la victoria en todo siempre se lo daba. Entonces, el entrenamiento que tuvo David, después todo el entrenamiento que tuvo con Saúl, por eso tú ves que es como David respetó a Saúl, aunque ya había sido desechado por Dios. Y quiero decirle lo siguiente, usted se acuerda, ¿verdad? En la Biblia, finalmente voy a terminar con esto para poder orar por usted. ¿Qué diremos de María, la madre de Jesús? Mire, usted se imagina a María. ¿Qué rayos se iba a imaginar María que siendo ella una muchachita? Usted sabe que en Israel las muchachitas en ese tiempo de 14, 15 años ya estaban listas para casarse y tener una familia. Así que cuando el ángel se le aparece a María, se cree que María tenía entre 13 o 15 años, dicen los estudiosos, sea cual sea la edad que haya tenido María, ya sea 13 o ya sea 15 años. Resulta que ella estaba en una preparación para su boda. Mire esto, qué tremendo. Aquí en el libro de Lucas. Usted puede verlo aquí en el libro de Lucas. En Lucas 1, a partir del 26 en adelante. Y voy a terminar, ¿verdad?, con esto. Mire esto, qué tremendo. Resulta que María, una muchachita, tú te imaginas, ella no lo buscó. Dios se le apareció, mandó al ángel Gabriel y le dijo, María, favorecida sea, la gracia sea contigo. Fíjate que María, tengo una encomienda por ti, María. María era una muchacha devota de Dios, era una cristiana fiel, pero no conocía a Dios. ¿Mm? Era una cristiana fiel, pero no había tenido este encuentronazo con Dios todavía. Uy, mira que Dios se la puso difícil. Porque tú te imaginas, la muchachita inocente está haciendo todo lo correcto y de pronto se le aparece un ángel y la embaraza y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¡Boom! La chiquita no tiene tiempo ni de decir nada. ¿Cómo va a ser esto? Fue lo único que dijo. Y cuando dice, ¿cómo va a ser esto? El ángel le dice, no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. ¡Pum! Quedó embarazada. Yo me imagino a la muchachita todavía en shock. ¿Y qué fue lo que pasó cuando el marido o el que se iba a casar con ella, José, vio que María estaba encinta? María, mira, tú eres una desgraciada, me engañaste, yo que creía, ¿verdad? Que tú nunca habías estado con un hombre y mira, tú estás tan embarazada. ¿Tú te imaginas todo lo que pasó por la cabeza de ese hombre? Y yo me imagino a María, ok, Señor, tú y yo sabemos la verdad y tú eres el que defiende mi causa. Ve a ver cómo tú convences a ese hombre. Lo peor que nosotros podemos hacer es tratar de convencer a personas de algo que Dios nos lo dio a nosotros y las personas no estaban ahí cuando Dios te lo entregó. Se te va a formar un pleito, se te va a formar un conflicto, pero ¿quién es el responsable de defenderte en ese pleito? El que te lo dio. María dijo, estoy contra la espada y la pared. Yo no eché nada y este hombre ya me está culpando de adúltera y encima tengo un hijo en mi vientre. Imagínate. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Dice que el Señor, como responsable de lo que había hecho, se le apareció a José en sueño y le dijo, José, deja la guanajá, deja la ñoñería. ¿Mm?
y vete y cásate con María, que ella no te ha engañado ni te ha hecho nada. Lo que pasa es que te dejaste arrastrar por lo que tus ojos vieron físicamente. Resulta que María carga el alma más brillante que va a pisar esta tierra y es el Mashiach, el Salvador. Esto fue una obra del Espíritu Santo. Ah, Señor, perdóname, está bien. Y fue y se casó con la muchacha. Ahora, mira lo que pasa por el camino. Dice la Biblia en el libro de Lucas 2, del 41 al 51, y ahora sí termino con esto, dice, iban sus padres, escucha esto, lo que te estoy diciendo, presta mucha atención a lo que Dios te está diciendo. Ya Dios le resuelve el asunto a María, le sale al sueño a José, José le cree, se empata con María, se casa, bla, 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 todos felices y contentos. Después viene, ¿verdad?, la amenaza de, de, de este rey y bueno, vuelve el Señor a salir en los sueños. José entiende que se tiene que salir corriendo porque había un decreto de muerte sobre todos los niños de 2 años para abajo. Bueno, glorioso. Pero hay un problemita aquí y es que María no terminaba ese proceso. Tú sabes lo que es decirle a una mamá. Ella entendió en el principio, escuche, el ser que nacerá en tu vientre va a ser un ser santo, va a ser el Salvador. Ah, pero el ángel no le dijo, óyeme María, fíjate que a tu hijo lo van a latigar, lo van a escupir y lo van a crucificar. Mm. No, no se lo dijo. Le dijo María, mira, este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Punto. María dijo, wow, gloria a Dios, dame al hijo, dame al hijo. ¿Cómo va a ser? Ah, el poder del Altísimo te va a cubrir. Punto. Pero lo que María no sabía era lo que le iban a hacer al hijo que ella había cargado 9 meses en el vientre y que después había criado por tantos años. Y cómo empezó el entrenamiento de María y cómo Dios la fue preparando para el proceso que ella iba a enfrentar de entregar a su hijo, a su primer hijo, amado, porque nunca le dijeron que iba a ir a la cruz. Lea, lea bien. Entonces Dios nunca te va a decir el proceso. Él te va a dar la palabra y tú vas a ver, pero no te va a decir el procesito por el camino. Y dice aquí la Biblia en Lucas 2, 41 al 51, el niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subiendo a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Sin que lo supiera, presta atención, por favor. Sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminando de un día, ojo, un día caminando. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Qué estaba? Oh, qué casualidad. Qué casualidad que fueron 3 días. ¿Cuántos días era lo que Jesús iba a estar en el Seol quitándole las llaves al diablo? 3. Ya Dios la estaba entrenando y le dijo, mira cómo perdiste a tu hijo por 3 días. Ellos estaban desesperados, perdimos a nuestro muchachito de 12 años, 3 días, recorrieron todo, caminaron. Señores, esa gente no tenían carro, no tenían una bicicleta, era a pie y a burro, montado encima de burro. ¿Mm? ¿Usted se imagina cuánto se demoraron ellos? 3 días para encontrar a tu hijo. Oh, ¿por qué no se demoró un día? Oh, ¿por qué no se demoró 2 días? Qué casualidad. En Dios no hay diosidencia, no hay casualidad. Todo tiene un propósito. 3 días. Ya el Señor le estaba dando pizca y la estaba entrenando a María que su hijo iba a ser quitado 3 días y que iba a resucitar en gloria, pero que iba a ser quitado de ella. La estaba preparando para lo que ella iba a enfrentar. Y mira lo que dice aquí. Aconteció en el 46. Y aconteció que 3 días después la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Ojo,
Usted sabía que Jesús no fue sentenciado. La gente amaban a Jesús, mis amados. Los gentiles amaban a Jesús. El juicio que le hicieron a Jesús fue en un tipo patio privado. No tenían acceso. Eso que nos muestra la película, crucifíquelo, crucifíquelo. Eso no lo estaban diciendo. La gente amaban a Jesús. No le estaban diciendo la gente que Jesús había sanado, liberado, salvado. No, lo estaban diciendo los mismos religiosos. Fueron los que decían, crucifíquenlo. No era la gente, no eran los gentiles. Ellos, la gente, amaban a Jesús. Más de lo que lo amaban los religiosos, los que decían que tenían la perfecta verdad y los que practicaban la ley. Escuche. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ya Dios le estaba preparando y la estaba mostrando qué era lo que su hijo iba a hacer. Un niño de 12 años y predicaba más y tenía más sabiduría que los doctores de la ley. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué has hecho así? Y he aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Qué fue lo que pasó María cuando vio a su hijo de 33 años ser crucificado en una cruz sin motivo alguno? Por encima del Salvador de la tierra era su hijo. Lo parió, lo tuvo 9 meses en el vientre. Lo crió, lo enseñó a caminar, le cambió los pañales, le dio el tetero. No era fácil para ella. Y le dijo: hemos estado en angustia por ti. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujetos a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Por qué guardaba estas cosas en su corazón? Porque aunque ella no entendió, quizás en la carne, en su espíritu, sabía su nechamá, su propósito, sabía que ella era la madre del Salvador del mundo y que en unos años ella se iba a despedir de él, porque él tenía que cumplir una misión, una asignación. Entonces usted ve cómo Dios la fue entrenando a ella. ¿Por qué Dios la fue entrenando a ella? Para lo que más adelante iba a pasar. Te dejo esa tarea y nótalo, léelo en tu casa para que tú veas que el ángel nunca le dice el proceso que iba a pasar. Lee cada historia en la Biblia y vas a ver que cada palabra, que cada promesa, que cada llamamiento de Dios, cuando Dios lo entregaba, Dios no decía a la persona el proceso que iba a atravesar por el camino. Era algo que Dios se reservaba porque sabía que nuestra carne, nuestra debilidad, le íbamos a decir a Dios no. Si Dios lo hubiera dicho, si el ángel le hubiera dicho: María, todo va a ser muy bonito, pero a los 33 años te lo vamos a quitar. María hubiera dicho: no me des hijo, no quiero. No lo quiero. Como quiera que sea, era su madre y estaba viendo a su hijo morir inocentemente. Para ella haber soportado esto, ella tuvo que entender el propósito de ella y de él, que vinieron a cumplir ambos a la tierra. Es un momento de que tú puedas comprender que servir a Dios, que cumplir con tu asignación va más allá de las añadiduras, de las bendiciones y de lo que tú puedas disfrutar aquí.
es algo serio, es algo sagrado. El propósito divino que está dentro de ti solamente tiene tu nombre. Cada alma tiene un camino y el tuyo, tu destino está dentro de ti. Sácalo. Actívalo, desátalo, no tengas temor, no tengas miedo. El mismo que te dio el propósito, el mismo que te trajo a la asistencia, el mismo que lo está materializando en ti, es el encargado de darte la garantía que Él siempre va a estar ahí y que cualquier cosa que pase por el medio del camino, tú tendrás la seguridad que Dios estará ahí para hacer su voluntad en medio de cada situación. Cuando la mujer tsunamita se le murió el hijo que ella no había pedido, ella fue donde el profeta y Dios le dio la garantía de resucitarlo. ¿Usted sabe quién es el hijo de la mujer tsunamita? El profeta Habacuc. Por si usted no lo sabía, la mujer importante, la mujer tsunamita, que el profeta se le aparece y él no sabía que ella no tenía hijo y que su esposo era viejo de edad, que ya ellos habían perdido completamente la esperanza de tener un hijo. Y ella nunca le pidió esto a Dios, mas sin embargo Dios se lo dio. Cuando el muchachito con 13 años le dio el dolor de cabeza y muere, ella lo llevó hacia donde estaba Dios, porque el profeta representa a Dios. Y Dios se lo resucitó. Y hoy podemos disfrutar de ese niño que murió y Dios resucitó, que es el profeta Habacuc. Jesús no está muerto. María comprendió que su hijo había venido a cumplir una misión de 3 días, pero que había resucitado y resucitado en gloria, que él no estaba muerto, que los mismos 3 días que ella sufrió, que se angustió, cuando lo perdió, fueron los 3 días que iba a atravesar años después, pero no para pérdida, sino para victoria. Y que su hijo había venido a cumplir una misión maravillosa y que Dios había elegido el vientre de ella porque ella estaba capacitada por Dios. Ese era su propósito, ese era su diseño celestial. Por eso hoy Dios te dice, no tengas temor del proceso, no tengas temor de la prueba. Cada proceso es un aprendizaje. Cada proceso te lleva a un nivel más alto. Cada proceso te lleva a una gloria mayor. Hay glorias escondidas detrás de los procesos. Hay glorias escondidas detrás de las lágrimas, detrás de la angustia. Hay glorias escondidas cuando realmente nosotros nos ponemos a disposición. Nosotros nos ponemos en las manos de Dios, como se puso María, como se puso cada hombre y cada mujer de Dios, como se puso Abraham y dijo, aunque yo no entienda, yo te voy a dar lo que tú me estás pidiendo. Aunque me parezca absurdo, aunque me parezca injusto, en ti, Señor, no hay injusticia. Y como Dios me decía en esta noche, detrás de cada frustración viene una gran pesca milagrosa. Quiero que te quedes con esta palabra. Lo que hoy te hace llorar, porque es un proceso, lo que hoy te puede frustrar, lo que hoy te puede llevar a ese vacío, quizás a una depresión, quizás a vivir cosas en tu vida de muerte, de rupturas, muerte en tu matrimonio, ruptura en tu matrimonio, muerte en tus hijos, desviaciones de tus hijos. Lo que hoy puede llevarte a situaciones donde tú digas, ¿qué voy a hacer, Señor? Donde tú te tiras al piso y lo único que te salen es lágrimas, no te salen ni palabras. Lo que tú no sabes es que tú estás sacando esa
perla preciosa que tú estás pariendo a través de ese proceso. Ninguna mujer que está dando a luz está sonriendo. Todas están gritando y llorando. Gloria a Dios por la que gritamos y lloramos, porque cada vez que tú gritas, cada vez que tú lloras, si el muchachito de Agar no grita, si Agar no se deprime, Dios no se le aparece. Si Agar no se frustra, si Agar no da todo por perdido, Dios no se le aparece. Así que gloria a Dios por el llanto, gloria a Dios por las frustraciones, porque si Pedro no se frustra y viene muy campante con la pesca, Jesús no podía darle la pesca milagrosa. Todo tiene un propósito. Gloria a Dios por los insomnios, gloria a Dios por las depresiones que te puedan venir, gloria a Dios por todo lo que te pasa, porque Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Gloria a Dios si te viene un aguijón de enfermedad a la carne, porque eso tiene una gloria escondida. Gloria a Dios si te quedaste sin trabajo, gloria a Dios si no tienes dinero, gloria a Dios si hubo una ruptura, cualquiera que sea en tu familia, en tu matrimonio, gloria a Dios por cualquier cosa que le pase a tus hijos, porque lo que tú estás mirando con los ojos físicos, Dios está mirando con los ojos eternos, y Él te quiere decir hoy, hay una gloria escondida detrás de esas lágrimas, detrás de esa frustración, detrás de ese proceso. Es que Jesús le va a salir el encuentro aquí como le salió a Pedro. Jesús te va a salir al encuentro en medio de tu frustración, en medio de tu llanto, en medio de tu ruptura, en medio de tu muerte, en medio de tu luto, en medio de tu depresión, en medio de quererte quitar a la vida. Dios te está saliendo al encuentro. Jesús te está saliendo al encuentro como le salió a Pedro y le dijo: Pedro, vamos. Y Pedro le dijo frustrado: yo no he pescado nada, yo no quiero regresar ahí, ya estoy fastidiado de esto ya. Y Jesús le dijo: Pedro, esa es mi palabra. Ah, Señor. Pedro entendió y dijo: esto no es con los ojos físicos, porque yo acabo de ver todo con los ojos físicos. Entonces, Señor, en tu palabra voy a tirar la red. Y ahí fue que Jesús le dijo: boga mar adentro. Y ahí fue donde Pedro vio la gran pesca milagrosa que jamás en su vida había visto. Su peor momento se convirtió en que Dios le desatara su destino profético. Y es ahí donde Jesús le dice: ya no te van a llamar más pescadores de hombre, de peces, sino pescador de hombre. ¿Cómo es posible que en el momento más difícil de Pedro, en la frustración más grande, en el momento más terrible que él estaba atravesando, Jesús se le aparece, le da la pesca milagrosa, él boga mar adentro, en su palabra tira la red, y no solamente eso, sino que se le desata su destino profético? Había una gloria escondida, había una gloria escondida detrás de esa noche de frustración, hay una gloria escondida detrás de ese proceso, hay una gloria escondida. Yo no sé cuánto tiempo tú lleves, yo no sé si son meses, yo no sé si son años, no sé si son semanas, no sé si son días, yo no sé lo que te pueda estar aconteciendo en esta vida, pero vengo hoy, lo que te pueda estar aconteciendo en este momento, pero vengo hoy de parte de Dios a decirte que Jesús te va a salir al encuentro, que Jesús te va a salir al encuentro como le salió a Agar y te va a abrir los ojos para que vea la fuente, que Jesús te va a salir al encuentro como le salió a Pedro, y esa frustración se va a ir de tu vida, esa frustración se va a ir de tu vida. ¿Por qué? Porque tus lágrimas y tu fe va a hacer que venga esa pesca milagrosa. Venga esa pesca milagrosa. Y toroboche que yamaya cita kama soroboche que. El Espíritu Santo de Dios quiere soplarte sobre ti. El Espíritu Santo de Dios quiere tocarte. El Espíritu Santo de Dios quiere levantarte. El Espíritu Santo de Dios quiere fortalecerte. El Espíritu Santo de Dios quiere ungir carabasheka mayase. Y sorboche que yamaya socorobonda la bashe que yamaya se. El fuego de Dios quiere venir sobre ti. El fuego de Dios quiere venir sobre ti. La liberación quiere venir sobre ti. La liberación quiere venir sobre ti. Aleluya. Dios quiere quitarte toda frustración. Dios quiere quitarte toda apatía. Dios quiere quitarte en esta hora toda depresión que haya tocado tu puerta. Dios quiere llevarse todo doble ánimo. Dios quiere desatarte en este momento.
momento. Dios quiere conectarse contigo en esta hora. Dios quiere darte un toque fresco. Dios quiere darte su paz que sobrepasa todo entendimiento. Es momento aquí ahora de recibir paz en medio de la tormenta. Recibe la paz que el mundo no te dio. Recibe la paz que viene de la cruz. Recibe el contentamiento. Recibe el gozo de la salvación de parte de Dios. El Espíritu Santo viene sobre ti. Comienza a tocar tu vida. Toda sequedad se va. Toda esterilidad se va. Comienzas de nuevo a revivir en el Señor en esta hora. Resucitas con el Señor en esta hora. Aleluya. Ríos de agua de vida, ríos de agua de vida comienzan a correr sobre ti, comienzan a correr sobre ti en esta hora. El Espíritu de Dios se está moviendo, el Espíritu de Dios está revoloteando dentro de ti en esta hora. Dios tiene planes maravillosos contigo. No te puedes dar por vencido ahora, no puedes creer esa teoría de que Dios es bipolar. Dios no es bipolar. Dios sabe lo que hace. Y tengo para decirte también de parte de Dios que no te habló Satanás. Fue Dios el que te habló. Pero con lo mismo que Dios te habló, es con lo mismo que Él te está probando, como probó a Abraham y como preparó a María con su hijo. No tengas temor. No tengas miedo, dice el Señor. No tengas temor. Déjalo actuar a Él, a su manera. Deja que Él actúe como Él quiere. Deja que el Señor te lleve a la dimensión que Él quiere llevarte. Y quiero orar por ti finalmente con esta última alabanza. Y el Espíritu de Dios va a tocar, va a ungir tu vida en este momento. Si tú eres capaz de permitírselo en este momento. Él quiere tocar tu corazón y voy a orar por ti en esta hora una vez más. El Espíritu de Dios quiere tocarte, quiere tocar tu vida. En la noche, en lo profundo, en lo oscuro, es que el amor de Él se te revela. Es que el amor de Él cruza y te alcanza, te abraza, te consuela, te levanta, te fortalece, te unge, te llena de fe. Tu esperanza solamente está en Jesús. No quites los ojos de Él. No importa si ha entrado agua en tu barca. No importa si tú crees que Dios está durmiendo. Aún con todo y agua que ha entrado en tu barca, Jesús está en tu barca. Él no se ha ido. No quiere decir que porque algo no te esté saliendo como tú esperabas, no quiere decir que Jesús no esté en tu barca. Él está en tu barca. Aunque haya entrado el agua, aunque el agua te está amenazando con que te vas a ahogar, con que te vas a morir, con que no lo vas a lograr. No importa cuánta amenaza esté haciendo esa agua, cuánto ruido esté haciendo esa agua en tu barca. Hoy el Señor te dice, yo estoy en tu barca. Y esa agua va a salir de tu barca y va a venir bonanza. Cuando yo haya logrado lo que quiero lograr en ti. Entonces levanta tu mano y dile, aleluya, gracias Señor. Gracias porque tú me arrancaste de la muerte, porque tú rompiste mis cadenas. En tu nombre hay salvación. Confiado yo estaré en ti. Y yo sé que esta agua que ha entrado en mi barca va a comenzar a salir, porque las promesas tuyas están siendo selladas en mí. Hoy resucito a la vida contigo. La paz que sobrepasa todo entendimiento viene a tu vida ahora. Recíbela en este momento.
Recibe esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no importando la tormenta que estés atravesando, el proceso, las inseguridades, no importando el agua que haya entrado. No sé si es una enfermedad, no sé si es un problema matrimonial, financiero, no sé si es un estatus emigratorio, no sé si es algo del trabajo, yo no sé qué es, pero tú sí lo sabes, y con que tú lo sepas y Dios lo sepa, es más que suficiente para el Señor darte esta palabra y decirte: yo estoy contigo, yo estoy en tu barca. La victoria está conmigo. No mires, hija mía, no mires, hijo mío, el poquito de agua que entró. Mírame a mí, que tus ojos estén en mí, porque de mí es que viene la respuesta, de mí es que viene la salvación. Yo soy el que abro el camino. Escucho mucho esta palabra: yo soy el que soy. Y carabashekama, amanso toroboshe que yamayase. Oigo a Dios tronar aquí diciendo: yo soy el que soy. La vez que Jesús se paró y dijo: yo soy, dice que todos cayeron. ¿Qué te quiero decir con esto? No importa lo que estés atravesando, cuando Dios dice: yo soy el que soy, todo tiene que retroceder. El agua tiene que tomar bonanza y la barca vuelve a tomar firmeza, que representa tu vida. Cualquiera que sea la situación, esa barca va a comenzar a tomar firmeza. Esa barca va a comenzar a establecerse por la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús mandó a callar los vientos y todo se volvió bonanza, y los discípulos quedaban maravillados diciendo: ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Eso es lo que está pasando en tu vida. Eso es lo que está pasando en tu situación, aunque no lo puedas ver con tus ojos físicos. Eso es lo que el Señor está comenzando a hacer en medio de tu conflicto, en medio de tu proceso. Y tú lo vas a ir viendo gradualmente cuando Él haya logrado en ti lo que Él quiere lograr en medio de esta situación que tú estás atravesando. Mi esperanza está en Jesús. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: Señor, gracias por esta palabra? Gracias por esta transmisión. Gracias por hablar a mi vida. Gracias por manifestarte en esta noche de una manera como solo tú sabes y puedes hacer. Mis amados, hasta aquí hemos llegado en este día. Quiero despedirte en paz y en victoria. Yo creo que vamos a hacer los miércoles, voy a transmitir por medio de YouTube. Por Facebook voy a estar transmitiendo, voy a estar compartiendo palabras corticas, pero por aquí yo creo que se va a quedar oficialmente lo que son las transmisiones de los miércoles, para que ya se prepare y sepa que cada miércoles vamos a estar aquí por YouTube. Bendigo tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y te envío luz ahí donde tú estás. Y cualquiera que sea tu proceso, hoy recibes luz del Creador para entender su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y aquí nos vemos cada miércoles, cada vez que Dios me lo permita. Y cada persona que está aquí, los hijos de la casa, sabe que por medio de YouTube usted podrá dar su ofrenda o su diezmo. No precisamente lo tiene que hacer por PayPal. Usted puede hacerlo por PayPal y lo puede hacer también aquí a través de YouTube. Y también aquellos que yo no soy su pastora pueden dar una ofrenda de amor y así
poder ayudar a que esto cada día sea posible, nosotros poder alcanzar más personas y poder llevar más ayuda a personas que lo necesitan. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia todos los días de tu vida y de mí también. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Recuerda, emuná, fe, y la fe no se finge, dice el apóstol Pablo. La fe no se finge y Dios sabe cuándo la estamos fingiendo. Una fe verdadera, una fe inquebrantable, como el diamante, inquebrantable. Amén. Así que besos, abrazos y nos vemos en la próxima si el Eterno lo permite. No se olvide compartir la transmisión y ser el canal de bendición para otras personas que necesitan escuchar lo que usted escuchó hoy. Shalom, shalom y será hasta la próxima.